En nuestro aniversario, mi esposo bailó con su amante delante de todos nuestros invitados. Lo que él no sabía es que al amanecer, lo dejaría sin casa y sin mi herencia de 4,9 millones de euros. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. Mi nombre es Esperanza Beltrán. Tengo 63 años y acabo de despertar de una pesadilla que duró 4 décadas. Durante 41 años viví al lado de Julián Ortega, el hombre que prometió amarme hasta el final de nuestros días. Lo que no imaginé es que esos días terminarían exactamente cuando él decidió celebrar nuestro aniversario con otra mujer. Era un viernes por la tarde en Madrid y el aire olía a jazmín y a esperanza. Me había puesto mi vestido azul marino, ese que Julián siempre decía que me hacía ver digna y respetable. Había pasado toda la mañana arreglándome el cabello en la peluquería del barrio, la misma donde iba desde hace 20 años. Doña Carmen, la dueña, me había dicho mientras me peinaba: «Ay, Esperanza, qué suerte tienes. 41 años de matrimonio y tu marido aún te organiza fiestas». Si ella hubiera sabido. La hacienda que Julián alquiló estaba en las afueras de Toledo, una de esas propiedades antiguas con patios de piedra y fuentes que susurran secretos al viento. Había contratado músicos, camareros con trajes impecables, vino de La Rioja que costaba más de lo que yo podía gastar en un mes con la mesada que él me daba. Pensé, ingenuamente, que finalmente había vuelto a mirarme, que después de años de frialdad, de comentarios hirientes disfrazados de bromas, había recordado por qué se casó conmigo. ¡Qué estúpida fui! Cuando llegué al salón principal, algo se sintió extraño desde el primer momento. Los invitados me saludaban, sí, pero había algo en sus miradas. Una lástima que no logré descifrar entonces. Sonrisas forzadas, abrazos que duraban un segundo más de lo normal, como si me estuvieran dando el pésame por algo que yo aún no sabía que había muerto. La música sonaba suave, violines que tocaban Bésame mucho, mientras las parejas se movían lentamente en la pista de baile improvisada en el patio central. Las luces colgantes creaban sombras doradas sobre las paredes de piedra, y el aroma de las rosas del jardín se mezclaba con el perfume caro de las mujeres invitadas. Era, objetivamente, una noche perfecta. Hasta que lo vi. Julián estaba en el centro de la pista, bailando, pero no conmigo. Sus brazos rodeaban la cintura de Estrella Morales, esa joven de 33 años que trabajaba en su despacho jurídico como asistente especializada, la misma a la que yo había servido café y galletas María en mi cocina apenas 3 semanas antes, cuando ella vino a la casa supuestamente para que Julián firmara unos documentos urgentes. Recuerdo que me había parecido muy educada. Me había dicho «señora Beltrán», con respeto. Había elogiado la decoración de mi hogar, incluso había preguntado por la receta de mi tarta de manzana. Y yo, como la idiota que era, me había sentido halagada por la atención de una mujer tan joven y exitosa. Ahora la estaba viendo sonreír contra el cuello de mi marido, mientras él la guiaba en un vals que jamás había bailado conmigo. Mis piernas temblaron. El vaso de vino tinto que tenía en la mano comenzó a vibrar, creando pequeñas ondas rojas que se expandían como la sangre en el agua. Me acerqué lentamente, esquivando a otras parejas que se apartaban a mi paso, como si pudieran percibir la catástrofe que se aproximaba. «Julián», susurré cuando estuve lo suficientemente cerca. Él se giró sin soltarla, con esa sonrisa condescendiente que conocía también, la que usaba cuando mis amigas venían a casa y yo opinaba sobre política. La que aparecía cuando intentaba sugerir qué película veríamos los domingos. «Esperanza, no hagas una escena», me dijo con voz pausada, casi aburrida. «Es solo un baile. No seas ridícula». Y entonces, mirándome de arriba abajo con esos ojos grises que una vez creí que me amaban, añadió: «¿Tú crees que con esa cara de cansancio alguien va a querer bailar contigo?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los violines continuaron tocando, pero todas las conversaciones cercanas se detuvieron. Los invitados fingían mirar hacia otro lado, mientras sus oídos se aguzaban para no perderse ni una palabra del espectáculo que yo
Aparentemente, estaba montando. Estrella me miró con una mezcla de pena y triunfo que me atravesó como un cuchillo. Señora Beltrán, murmuró suavemente, quizás debería sentarse. Se ve un poco pálida. Y nadie dijo nada. Nadie. Carlos Mendoza, nuestro vecino de toda la vida, siguió conversando sobre fútbol como si no hubiera escuchado. María José Ruiz, mi supuesta amiga del club de lectura, de repente encontró fascinante su copa de champán. Incluso el padre González, que había oficiado nuestra boda, se alejó discretamente hacia la mesa de jamón ibérico. Todos lo oyeron. Y todos eligieron el silencio cómplice. Esa noche regresamos a casa en el Mercedes-Benz que yo había pagado con mi herencia. Él conducía con la misma calma de siempre, tarareando la melodía que había bailado con ella, mientras yo me desangraba por dentro en el asiento del copiloto. Las luces de Madrid pasaban como lágrimas doradas por la ventanilla, y yo contaba cada semáforo, cada curva, cada segundo que faltaba para poder encerrarme en mi baño y vomitar todo el veneno que había tragado esa noche. Al estacionar en el garaje de nuestra casa en el barrio de Salamanca, esa casa que mis padres me habían dejado y que él consideraba suya, Julián se giró hacia mí con la misma expresión que usaría para regañar a un perro que había orinado en la alfombra. «No quiero ni una escena más, ¿entendido?», me dijo, abrochándose el botón de su saco gris. «No voy a perder mi reputación por los delirios de una mujer menopáusica y celosa». Subí las escaleras agarrándome del pasamanos como una anciana, aunque por dentro me sentía como una niña perdida. Me encerré en el baño principal, y efectivamente, vomité. Pero no por lo que había visto. Vomité por lo que había aguantado durante años. Por todas las veces que había tragado sus humillaciones. Por cada «es solo una broma, Esperanza», después de destrozarme delante de otros. Por cada «no entiendes de estos temas», cuando intentaba opinar sobre las finanzas de mi propia herencia. Porque sí, todo lo que teníamos venía de mí. La casa, las cuentas bancarias, las inversiones, los 4,9 millones de euros que mi madre me había dejado con una sola condición escrita en su testamento, para que vivas dignamente lo que él jamás te dará, hija mía. Pero yo había decidido confiar. Había firmado papeles. Había puesto su nombre junto al mío en todas las propiedades, para que se sintiera parte de la familia. Había convertido mi herencia en nuestra fortuna, porque creí que el amor se construía con generosidad y confianza. Nunca me había sentido tan estúpida. Esa madrugada, sentada en el borde de mi cama matrimonial que ya no se sentía mía, recordé las palabras de mi madre el día antes de morir. Esperanza, mi niña, prométeme que nunca permitirás que nadie te haga sentir menos de lo que eres. La dignidad no se negocia, ni siquiera por amor. Y por primera vez en 41 años, decidí que tenía razón. Los días siguientes a esa humillación pública fueron como caminar sobre cristales rotos. Cada paso dolía, pero seguía adelante porque era lo que había aprendido a hacer durante 41 años. Aguantar, sonreír y fingir que todo estaba bien. Julián actuaba como si nada hubiera pasado. Se levantaba cada mañana a las 7 en punto, se duchaba con agua caliente que yo pagaba, se afeitaba con la maquinilla eléctrica que le regalé por su cumpleaños, y se vestía con los trajes hechos a medida que habíamos comprado en Corte Inglés con dinero de mi herencia. Luego bajaba a desayunar como el rey de un castillo que nunca había construido. «Buenos días, cariño», me decía mientras yo le servía el café en la taza de porcelana que había pertenecido a mi abuela. «¿Ya tienes la camisa azul lista para mañana? Tengo una reunión importante con unos clientes de Barcelona». Y yo, como la idiota que era, le respondía: «Por supuesto, Julián. Ya la planché ayer». Pero por dentro, una vocecita comenzaba a susurrar preguntas que llevaba años silenciando. ¿Cuándo fue la última vez que él me preguntó cómo había dormido? ¿Cuándo me había servido el desayuno a mí? ¿Cuándo había sido yo la prioridad en mi propia casa? Esa tarde, mientras él estaba en su despacho, trabajando, aunque ahora sospechaba que sus horarios extra tenían más que ver con Estrella que con expedientes, me senté en mi mecedora de mimbre en el jardín trasero y comencé a recordar. No quería hacerlo, pero los recuerdos llegaron como una avalancha que llevaba 40 años esperando para sepultarme.
Recordé cuando murió mi padre, hace 15 años. Yo había llorado durante días, y Julián no había cancelado ni una sola cita de trabajo para acompañarme al velatorio. Tu padre ya no sufre, Esperanza, me había dicho mientras se anudaba la corbata Hermès que yo le había comprado. Además, estos clientes de Sevilla no van a esperarme. Los muertos pueden esperar, los vivos no. Recordé cuando mi madre enfermó de cáncer y necesité cuidarla durante sus últimos 2 años. Julián se quejaba constantemente de que esta casa parece un hospital y de que no puedo concentrarme con tanto drama. Nunca la visitó en el hospital, ni una sola vez. Cuando ella murió y me dejó la herencia, él se emocionó más por el dinero que por consolarme en mi dolor. Ahora sí podremos vivir como la gente decente, había dicho mientras revisaba los papeles del notario. Ya era hora de que tu familia hiciera algo útil, y yo había interpretado esa crueldad como alivio económico, como si mis padres hubieran muerto para resolver nuestros problemas financieros. Recordé cuando nació nuestra primera nieta, Elena, hace 8 años. Julián llegó al hospital 3 horas tarde porque había tenido una reunión que se extendió. Mientras yo lloraba de emoción cargando a esa pequeña que olía a esperanza y a futuro, él revisaba sus mensajes de WhatsApp. ¿Ya podemos irnos?, me preguntó después de 10 minutos. Mañana tengo que madrugar, pero lo que más me dolía recordar era el dinero. Siempre el maldito dinero. Durante todos estos años, Julián había manejado nuestras finanzas con la excusa de que él entendía de números, y yo era muy sentimental para tomar decisiones importantes. Cada mes me daba 200 euros para tus gastos personales, mi vida, como si fuera una limosna. 200 euros para mi ropa, mi peluquera, mis medicamentos, mis antojos, mi vida. Mientras tanto, él se compraba relojes suizos de 3.000 euros, viajaba a Ibiza con colegas del bufete, comía en restaurantes donde una botella de vino costaba lo que yo tenía para todo el mes. Su armario estaba lleno de trajes italianos, zapatos ingleses, perfumes franceses. El mío tenía 3 vestidos buenos que duraban años hasta que se gastaban tanto que daba vergüenza usarlos. No necesitas más ropa, Esperanza, me decía cuando yo insinuaba tímidamente que me gustaría renovar mi vestuario. A tu edad, lo importante es la sobriedad, no la vanidad. A mi edad, como si con 63 años ya no tuviera derecho a sentirme bella, a desear cosas bonitas, a existir más allá de servirle el desayuno y plancharle las camisas. Una tarde de octubre, cuando las hojas de los árboles de la calle Serrano comenzaban a ponerse doradas, decidí hacer algo que llevaba años sin atreverme. Fui al banco a preguntar sobre nuestras cuentas. Quería saber exactamente cuánto dinero había, de dónde venía, hacia dónde iba. La recepcionista, una chica joven con acento andaluz, me miró con extrañeza cuando pedí hablar con el gerente sobre mi cuenta. ¿Su cuenta, señora? Aquí solo aparece el señor Ortega como titular. Usted está registrada como esposa, pero sin acceso a la información financiera. Sin acceso a la información financiera, de mi propio dinero, de la herencia que mis padres me habían dejado con tanto amor. Debe haber un error, murmuré, sintiendo cómo el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Ese dinero era mío. Yo firmé para que él pudiera manejarlo, pero sigue siendo mi herencia. La chica revisó su computadora con creciente incomodidad. Según lo que veo aquí, señora Beltrán, hace 15 años se hizo una transferencia completa de titularidad. Su esposo es el único autorizado para movimientos, consultas y decisiones de inversión. Salí del banco sintiendo náuseas. En la calle, Madrid continuaba su ritmo normal. Los coches pasaban zumbando por Gran Vía. Las madres empujaban carritos con niños que reían. Las parejas jóvenes caminaban tomadas de la mano planeando futuros que creían que les pertenecían. Y yo estaba ahí parada, descubriendo que durante 15 años había sido una intrusa en mi propia vida financiera. Esa noche traté de hablar con mis hijas. Primero llamé a Leire, la mayor, que vivía en Barcelona con su marido arquitecto. «Mamá, otra vez con tus dramas», me dijo antes de que pudiera explicarle lo que había descubierto. «Papá siempre se ha encargado del dinero porque tú no entiendes de esas cosas. ¿No te parece un poco tarde para jugar a la mujer independiente?» Luego llamé a Jimena, mi bebé,
que ahora tenía 35 años y acababa de abrir un restaurante en Salamanca. Ay, mamá, no empieces con tus cuentos. Papá ha cuidado de ti toda la vida. ¿Sabes lo difícil que es encontrar un hombre que se haga cargo de todo? Deberías estar agradecida en lugar de estar inventando problemas. Agradecida. Esa palabra se quedó rebotando en mi cabeza durante horas. Agradecida porque un hombre había tomado control total de la herencia que mis padres me dejaron. Agradecida porque me daba una mesada como si fuera una niña. Agradecida porque me había humillado públicamente en nuestro aniversario. Esa madrugada, cuando Julián llegó a casa oliendo a perfume de mujer, un aroma floral y joven que definitivamente no era el mío, fingí estar dormida. Lo escuché ducharse, cepillarse los dientes, acostarse en su lado de la cama matrimonial, que cada noche se sentía más grande y más fría. «Buenas noches, cariño», murmuró en la oscuridad, con la misma voz que usaría para despedirse de un perro. Y yo, acostada a menos de 1 metro de distancia, me di cuenta de algo terrible. Ya no recordaba cuándo había sido la última vez que me había dicho que me amaba. No te quiero dicho por costumbre al colgar el teléfono. No, mi vida usado como muletilla sin significado. Me amaba. Esas palabras que una vez habían sido el centro de mi universo. No lograba recordarlo. Y lo peor de todo era que tampoco recordaba cuándo había sido la última vez que yo se lo había dicho a él. Y lo había sentido de verdad. En algún momento de estos 41 años, nuestro matrimonio se había convertido en una obra de teatro donde ambos interpretábamos papeles que ya no queríamos actuar, pero que no sabíamos cómo abandonar. La diferencia era que él había encontrado una actriz nueva para su próxima función, y yo seguía ahí, repitiendo los mismos diálogos, en el mismo escenario, esperando un aplauso que nunca llegaría. Pero esa noche, algo cambió. Quizás fue escuchar a mis propias hijas defender al hombre que me traicionaba. Quizás fue descubrir que había sido excluida de mis propios recursos. O quizás fue simplemente que después de décadas de tragar humillaciones, mi estómago ya no tenía más espacio. Por primera vez en 41 años me pregunté, ¿y si digo que no? La pregunta que me hice esa noche, ¿y si digo que no?, se quedó flotando en mi mente como una melodía que no puedes dejar de tararear. Durante las siguientes semanas, comencé a notar cosas que antes mi cerebro había decidido ignorar para proteger mi cordura, como la manera en que Julián hablaba de mí delante de otros. Nunca era cruel de forma obvia. Nunca gritaba ni me insultaba directamente. Era mucho más sutil, más venenoso. Durante una cena con los Ramírez, nuestros vecinos de toda la vida, él comentó casualmente: «Esperanza siempre ha sido un poco despistada con los números. Por suerte yo me encargo de que no nos quedemos en la calle». Todos rieron. Yo sonreí, pero por dentro algo se rompió un poquito más. En otra ocasión, cuando mi prima Rosa vino de Valencia a visitarme, Julián le dijo: «No sé qué haríamos sin Esperanza. Ella se encarga de que la casa esté perfecta, de que nunca me falte una camisa limpia. Es una suerte tener una esposa tan doméstica». La palabra sonó como un insulto disfrazado de halago. Doméstica, como si fuera un electrodoméstico útil. Pero lo que más me dolía eran las ocasiones especiales que él había comenzado a olvidar. Mi cumpleaños número 60 había pasado completamente desapercibido. Llegó a casa esa noche con una botella de vino tinto del supermercado y me dijo: «Perdón, cariño, se me pasó por completo. Pero mira, traje esto para celebrar». El vino costaba 3,40 €, menos de lo que él gastaba en su café matutino en el bar de enfrente de su despacho. Cuando cumplí 62, ni siquiera trajo vino. ¿Y los cumpleaños de él? Ay, los cumpleaños de él eran eventos nacionales. Yo planeaba cenas, invitaba a sus amigos, compraba regalos caros, decoraba la casa. El año pasado le regalé una pluma estilográfica Montblanc que costó 800 € de mi mesada, ahorrada durante 4 meses. Él la miró 10 segundos y comentó: «Está bien, aunque hubiera preferido la Parker que vimos en El Corte Inglés». La Parker costaba 1.200 €. Pero fue un miércoles gris de noviembre cuando mi mundo se desmoronó completamente. Julián había salido temprano, diciendo que tenía una reunión de trabajo, que se extendería hasta muy tarde.
No me esperes despierta, Esperanza. Probablemente lleguemos después de medianoche. Nota el lleguemos, como si fuera natural que Estrella estuviera incluida en sus planes nocturnos. Yo me quedé en casa, como siempre, viendo una serie en Netflix mientras tejía una bufanda para mi nieta Elena. Era una de esas noches tranquilas que antes disfrutaba, pero que ahora se sentían como un vacío que me tragaba lentamente. A las 11 de la noche sonó el teléfono de la casa. Era extraño porque nadie llamaba tan tarde, excepto en emergencias. «Diga», contesté, con el corazón ya acelerado. «Señora Beltrán, soy Carmen, del restaurante Casa Lucio. Disculpe que la moleste tan tarde, pero su esposo dejó olvidado su teléfono móvil en nuestra mesa, y como conocemos a la familia desde hace años». «¿Su teléfono?» La confusión me nubló por un momento. Pero él me dijo que tenía una reunión de trabajo. Hubo una pausa incómoda del otro lado de la línea. «Señora, su esposo cenó aquí esta noche con una señorita joven. Parecían muy íntimos. Reservaron nuestra mesa más privada, Casa Lucio, el restaurante donde habíamos celebrado nuestro primer aniversario, donde habíamos llevado a las niñas cuando eran pequeñas, donde Julián me había prometido que envejeceríamos juntos. ¿Podría describirme a la señorita?», pregunté con voz temblorosa. «Morena, muy guapa, joven. Vestía un abrigo rojo precioso. Él le pidió al pianista que tocara Bésame mucho mientras bailaban. Estrella tenía un abrigo rojo. Yo se lo había visto puesto cuando vino a casa esas veces. Y Bésame mucho era la canción que habían bailado en nuestro aniversario». Colgué el teléfono y me quedé sentada en el sofá del salón, staring at the wall como si pudiera encontrar respuestas en la pintura descascarada que llevaba años pidiéndole que arregláramos. La casa se sentía enorme y silenciosa, llena de ecos de una vida que aparentemente solo yo había estado viviendo. A las 2 de la madrugada, Julián llegó a casa. «Perdón por llegar tan tarde, amor», me dijo, dándome un beso mecánico en la frente. La reunión fue interminable. «Estos clientes de Bilbao son muy exigentes». «¿Clientes de Bilbao?», pregunté, manteniéndome serena. «Sí, de una constructora grande. Querían revisar todos los contratos esta misma noche. Y entonces hice algo que nunca antes había hecho. Mentí para desenmascarar su mentira». «Ah, qué bien. Por cierto, llamó Carmen del Casa Lucio. Dice que dejaste tu teléfono allá después de tu cena de trabajo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo su cara pasaba de la sorpresa al cálculo, buscando una explicación que no sonara como lo que era. Una confesión. «Ah, sí. Después de la reunión fuimos a cenar algo rápido. Los de Bilbao querían conocer la gastronomía madrileña tradicional. ¿Y bailaron también para conocer la cultura española?». Esta vez no encontró respuesta inmediata. Se aflojó la corbata de seda que yo le había regalado el Día del Padre, y me miró con esa expresión que usaba cuando alguien lo desafiaba profesionalmente. «Esperanza, creo que estás malinterpretando las cosas. Carmen debe estar confundida. Carmen te conoce desde hace 15 años, Julián. Te vio bailar con una mujer joven mientras le pedías al pianista que tocara nuestra canción». «¿Nuestra canción?». Se rió con una amargura que me cortó como un cuchillo. «Esperanza, por favor, no dramatices. Fue solo música de fondo. Solo música de fondo. Como si los recuerdos que yo había atesorado durante décadas fueran simplemente ruido ambiental en la banda sonora de su infidelidad. Esa noche dormimos en la misma cama, pero podríamos haber estado en planetas diferentes. Yo fingí dormir mientras él roncaba a mi lado, y por primera vez en 41 años, sentí algo que nunca antes había experimentado hacia mi esposo: desprecio. Los días siguientes fueron una tortura de normalidad fingida. Él actuaba como si nada hubiera pasado, como si esa conversación nunca hubiera tenido lugar. Seguía pidiendo el desayuno a las 7:30. Seguía dejando la ropa sucia tirada en el suelo del baño. Seguía llegando tarde con excusas cada vez más elaboradas. Y yo seguía sonriendo, sirviendo, limpiando, fingiendo. Pero por las noches, cuando él se quedaba dormido después de ignorar mis intentos de conversación, yo me levantaba y caminaba por la casa como un fantasma. Miraba las fotos de nuestra boda, donde yo llevaba un vestido blanco que había costado el sueldo de 3 meses de mi trabajo como secretaria.
Recordaba cómo había ahorrado cada peseta, cómo había soñado con ese día como el comienzo de una gran historia de amor. En una de esas fotos, Julián me miraba con lo que entonces interpreté como adoración. Ahora, 40 años después, reconocía esa expresión. No era amor, era cálculo. Ya entonces había visto en mí no una compañera, sino una oportunidad. Una noche, mientras revisaba una caja de recuerdos que guardaba en el armario de invitados, encontré las cartas que él me escribía durante nuestro noviazgo. Las leí una por una, buscando señales que entonces había pasado por alto. Mi querida Esperanza, decía una de 1982, no puedo esperar a que seamos una familia. Tu padre me contó sobre los terrenos que va a heredar tu familia, y creo que juntos podríamos construir algo hermoso. Los terrenos. No contigo podría ser feliz, o eres la mujer de mis sueños. Los malditos terrenos que mis padres vendieron años después para dejarme la herencia en efectivo. En otra carta de 1983. Sé que tu madre a veces duda de mis intenciones, pero tú entiendes que un hombre necesita estabilidad económica para poder formar una familia adecuada. ¿Cómo había sido tan ciega? Las señales habían estado ahí desde el principio, pero yo había elegido ver amor donde solo había ambición. Esa madrugada, sentada en el suelo del armario con esas cartas esparcidas a mi alrededor como evidencias de mi propia ingenuidad, tomé una decisión que cambiaría el resto de mi vida. Al día siguiente, mientras Julián estaba en su reunión de trabajo, que ya sabía que significaba almuerzo con estrella en algún hotel discreto, saqué de mi joyero la llave pequeña que había guardado durante años sin usarla. Era la llave de la caja de seguridad que mis padres habían abierto a mi nombre cuando cumplí 21 años. Una caja que contenía documentos que nunca le había mostrado a Julián, documentos que él creía que no existían. Era hora de descubrir exactamente qué había perdido y qué aún podía recuperar. El Banco Santander de la Gran Vía siempre me había parecido imponente, con sus columnas de mármol y sus techos altos que hacían eco de cada susurro. Pero esa mañana de diciembre, mientras caminaba hacia las cajas de seguridad con la llave temblorosa en mi mano, el edificio se sentía como una catedral donde estaba a punto de confesarme. La empleada que me acompañó era una mujer mayor, de unos 50 años, con el cabello recogido en un moño perfecto y una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «Hace mucho que no venía por aquí, señora Beltrán», comentó mientras introducía su llave maestra. «Su caja lleva, vamos a ver, 8 años sin abrirse. 8 años. Desde que mamá murió y yo, destrozada por el dolor, había guardado todo lo importante y había decidido ocuparme de eso más adelante. Un más adelante que se había convertido en casi una década de ignorancia voluntaria. Cuando la caja se abrió, encontré exactamente lo que esperaba, y mucho más de lo que podía imaginar. Ahí estaba el testamento original de mi madre, no la copia que Julián había visto. En este documento, escritos de puño y letra de mamá, había párrafos que nunca le había mostrado. Si alguna vez Esperanza se encuentra en una situación de abuso o manipulación económica por parte de su esposo, esta herencia deberá revertir inmediatamente y de forma completa a su nombre original, sin posibilidad de transferencia a terceros. Mi madre lo sabía. De alguna manera, había visto en Julián lo que yo había tardado 40 años en reconocer, pero lo que me dejó sin respiración fue encontrar un sobre con mi nombre, sellado, que contenía una carta fechada apenas 2 semanas antes de su muerte. Mi querida Esperanza, si estás leyendo esto, es porque finalmente has abierto los ojos. Perdóname por no haberte advertido directamente, pero sabía que tenías que descubrirlo por ti misma. Julián nunca te amó, hija. Te vio como una oportunidad desde el primer día. Guarda estos documentos. Los necesitarás cuando encuentres la fuerza para liberarte. Adjuntos a la carta había fotografías que jamás había visto. Fotos de Julián con otras mujeres durante nuestros primeros años de matrimonio. Investigaciones privadas que mi madre había contratado sin decirme nada. Informes de un detective que documentaban infidelidades que se remontaban a 1985. Apenas 2 años después de nuestra boda. 41 años.
Durante 41 años había estado viviendo una mentira. Regresé a casa con las piernas temblorosas y el corazón latiendo como si fuera a explotar. Julián estaba en el salón, viendo las noticias y bebiendo whisky escocés de una botella que costaba más que mi mesada mensual. ¿Dónde estabas?, me preguntó sin levantar la vista del televisor. Esperaba que tuvieras la cena lista. Estaba en el banco, respondí, manteniendo la voz más estable de lo que me sentía. Esta vez sí levantó la vista. Sus ojos grises, que una vez me habían parecido profundos y misteriosos, ahora se veían calculadores y fríos. ¿En el banco? ¿Para qué? Para revisar unos documentos de mamá que nunca había leído. El silencio que siguió fue denso como la niebla. Vi cómo procesaba esta información, cómo su cerebro de abogado comenzaba a evaluar las posibles implicaciones. Esperanza, dijo finalmente, usando ese tono condescendiente que conocía tan bien. Ya hablamos de esto. Yo me encargo de todos los asuntos financieros. No necesitas preocuparte por papeles complicados que no vas a entender. ¿Como el hecho de que lleves 40 años siéndome infiel? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. 40 años de silencio sumiso se rompieron de una vez, como una presa que finalmente cede a la presión del agua. Julián se levantó lentamente, dejando el vaso de whisky en la mesa con cuidado deliberado. Esperanza, no sé de qué estás hablando. Creo que necesitas ver a un médico. Tal vez sea la edad. Ya sabes cómo afecta a las mujeres. No me hables como si fuera una demente, le grité. Y fue la primera vez en décadas que levantaba la voz en esa casa. Tengo fotografías, Julián. Investigaciones. Pruebas de que me has estado engañando desde 1985. Su cara cambió completamente. La máscara de esposo preocupado se desplomó, revelando algo mucho más feo debajo. ¿Y qué si es cierto?, dijo con una frialdad que me heló la sangre. ¿Tú crees que iba a pasarme la vida con una mujer que no tiene ni conversación interesante ni ambición? Te di un hogar, estatus social, una vida cómoda, más de lo que merecías. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cocina, con todos los documentos esparcidos sobre la mesa donde habíamos desayunado juntos miles de veces, donde habíamos discutido los problemas de las niñas, donde habíamos fingido ser una familia feliz durante décadas. Al amanecer, tomé una decisión. Iba a contarles todo a Leire y Jimena. Llamé a Leire primero, la más sensata de mis hijas, pero su reacción me destrozó más que cualquiera de las infidelidades de Julián. «Mamá, por favor, no empieces con estos dramas otra vez», me dijo con un suspiro exasperado. «¿Sabes lo estresante que es mi vida ahora? Miguel está con problemas en la oficina. Los niños necesitan ayuda con los estudios, y ahora tú vienes con estas fantasías». «No son fantasías, Leire. Tengo pruebas». «¿Pruebas? ¿De qué, mamá? ¿De que papá tuvo aventuras hace décadas? Todos los hombres de su generación las tuvieron. Por lo menos él se quedó contigo. Te dio una casa, te mantuvo. ¿Sabes cuántas mujeres de tu edad estarían agradecidas de tener lo que tú tienes? Agradecida. Otra vez esa palabra maldita. Además, continuó sin dejarme hablar. Si papá se portó mal, fue porque tú nunca supiste cómo ser la esposa que él necesitaba. Siempre tan dramática, tan básica. Él necesitaba una compañera intelectual. Sus palabras me dolieron más que un puñetazo físico. Mi propia hija me estaba culpando de las infidelidades de su padre. La llamada con Jimena fue aún peor. «Mamá, me da vergüenza que me llames con estas cosas», me dijo directamente. «¿Sabes que papá me ayudó a conseguir el préstamo para mi restaurante? ¿Que gracias a sus contactos tengo los mejores proveedores de Castilla y León? ¿Y ahora tú quieres que yo me ponga en su contra por...» ¿Qué? ¿Por celos de vieja? No son celos, Jimena. Es dignidad. ¿Dignidad? Mamá, tienes 63 años. ¿Qué vas a hacer? ¿Divorciarte y quedarte sola para demostrar no sé qué punto feminista? ¿Vas a botarlo todo por la borda por un berrinche? Colgué el teléfono sintiendo como si mis propias hijas me hubieran clavado puñales en la espalda. Las había criado. Las había cuidado cuando estaban enfermas. Había trabajado horas extra para pagarles estudios privados. Las había consolado durante sus rupturas amorosas y sus fracasos profesionales. Y ahora, cuando yo necesitaba su apoyo,
Me trataban como si fuera una anciana histérica que había perdido la razón. Esa tarde, mientras preparaba mecánicamente la cena que Julián esperaría a las 8:30 en punto como todos los días durante 4 décadas, sonó el timbre de la casa. Era mi nieta Elena, de 8 años, la hija de Leire. Tenía los ojos hinchados de llorar y cargaba una mochila pequeña. «Abuela Esperanza», me dijo con esa vocecita que siempre me derretía el corazón. «Mamá y papá están peleando muy fuerte. Mamá dice que tú estás loca y que quieres destruir a la familia. Papá dice que no me dejen verte más. ¿Es verdad que estás loca?» Me arrodillé para quedar a su altura y la abracé fuerte, respirando el aroma a champú de fresa de su cabello. «No, mi amor. No estoy loca. Solo estoy cansada de que me traten mal». «¿El abuelo Julián te trata mal?» La pregunta de esa niña inocente me partió el alma. «Sí, Elena. Pero los adultos a veces no sabemos cómo arreglar las cosas». Ella se quedó callada un momento, pensando con esa seriedad que tienen los niños cuando sienten que el mundo de los adultos no tiene sentido. «Abuela, en el colegio nos enseñaron que nadie tiene derecho a tratarnos mal, ni siquiera la familia». De la boca de una niña de 8 años salieron las palabras más sabias que había escuchado en años. Esa noche, después de que Elena se quedara a dormir conmigo, le dije a Leire que no la dejaría ir hasta que dejaran de pelear delante de ella. Me senté en mi cama y abrí por primera vez en décadas el diario que había llevado de joven. En la primera página, con mi letra de 23 años, había escrito: «Hoy me casé con Julián Ortega. Sé que seremos felices para siempre, porque él me prometió que me amaría tal como soy. Tal como soy. ¿Cuándo había dejado de ser suficiente tal como era? ¿Cuándo había comenzado a disculparme por existir? ¿Cuándo había empezado a creer que merecía migajas de afecto a cambio de una vida entera de servicio?» Elena dormía a mi lado, respirando suave y confiada, creyendo aún que su abuela tenía respuestas para todo. Y mirándola, tomé la decisión más difícil y más necesaria de mis 63 años de vida. No iba a permitir que esa niña creciera pensando que las mujeres debíamos ser agradecidas por el maltrato, que nuestro valor dependía de cuánto sufrimiento podíamos soportar en silencio. Al día siguiente, iba a hacer algo que nunca había hecho en 4 décadas de matrimonio. Iba a decir que no. A las 7 de la mañana, cuando sonó el despertador como todos los días durante los últimos 40 años, algo había cambiado. No me levanté automáticamente a preparar el café de Julián. Me quedé acostada, mirando el techo de mi dormitorio, escuchando cómo él se movía por el baño con esa rutina que podría ejecutar con los ojos cerrados. «Esperanza», gritó desde la ducha, «¿podrías calentar el agua para el té? Y asegúrate de que la camisa azul esté lista». Por primera vez en 4 décadas, no respondí. Elena seguía durmiendo a mi lado, con esa tranquilidad que solo tienen los niños que se sienten completamente seguros. Sus pestañas largas creaban pequeñas sombras en sus mejillas rosadas, y su respiración pausada era lo único que me daba paz en medio de la tormenta que estaba a punto de desatar. «¡Esperanza!». La voz de Julián sonó más fuerte, ligeramente irritada por mi falta de respuesta. «¿Me estás escuchando?». Me levanté despacio. Me puse la bata de algodón que había tenido durante 15 años, porque nunca me había merecido una nueva, y caminé hacia la cocina. Pero en lugar de encender la estufa, me serví una taza de café solo para mí. Me senté en la mesa del desayuno y esperé. Cuando Julián bajó, esperando encontrar su desayuno servido como siempre, se detuvo en seco al verme sentada tranquilamente, bebiendo mi café y leyendo el periódico. «¿Se puede saber qué pasa? ¿Dónde está mi desayuno?». Lo miré por encima del diario El País, tomé otro sorbo de café y le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí: «Tu desayuno está en la cocina, en la nevera, en la despensa, en los armarios, igual que siempre ha estado». Su cara pasó de la confusión al enfado en cuestión de segundos. «Esperanza, no tengo tiempo para juegos. Tengo una reunión importante a las 9. Entonces será mejor que te apures en preparar tu propio desayuno». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Julián me miró como si fuera un extraterrestre que hubiera tomado control del cuerpo de su esposa sumisa. «¿Qué te pasa? ¿Estás enferma?». «No, Julián.
Por primera vez en años estoy completamente sana. Él intentó usar esa sonrisa condescendiente que empleaba cuando quería calmar mis ataques de histeria, como los llamaba. Cariño, entiendo que estés pasando por una etapa difícil. La menopausia a veces causa estos cambios de humor, pero no puedes tomar decisiones irracionales que afecten a toda la familia. ¿Familia? La palabra salió de mi boca con una amargura que me sorprendió. ¿Te refieres a la familia que incluye a Estrella? ¿O a la familia donde nuestras hijas me culpan por tus infidelidades? Su sonrisa se desvaneció completamente. Por un momento vi algo parecido al pánico cruzar por sus ojos, como si finalmente se diera cuenta de que la esposa obediente que había dado por sentada durante 4 décadas había despertado. Esperanza, creo que necesitas ayuda profesional. Este comportamiento no es normal. Tienes razón, le respondí, levantándome y caminando hacia el fregadero para enjuagar mi taza. No es normal que una mujer tolere 40 años de humillaciones. No es normal que una esposa permita que su marido la trate como sirvienta en su propia casa. No es normal que una madre vea cómo sus hijas defienden al hombre que la traiciona. ¿Y ahora qué? ¿Vas a pedir el divorcio? ¿A los 63 años? ¿Sabes lo ridícula que te verías? Esa pregunta me detuvo en seco. Durante un momento, las dudas me asaltaron como buitres. ¿Era demasiado tarde para cambiar mi vida? ¿Qué dirían los vecinos? ¿Cómo sobreviviría sola? Pero entonces recordé las palabras de Elena. Nadie tiene derecho a tratarnos mal, ni siquiera la familia. No sé si voy a pedir el divorcio, Julián, pero sí sé que a partir de hoy, las cosas van a cambiar. ¿Cómo van a cambiar? Para empezar, no voy a seguir siendo tu sirvienta personal. Puedes preparar tu propio desayuno, lavar tu propia ropa y limpiar tus propios desastres. ¿Y se puede saber quién va a mantener esta casa funcionando? La pregunta me dio tanta risa que casi me atraganté. ¿Mantener la casa? Julián, esta casa se mantiene con mi dinero, la herencia que mis padres me dejaron, el dinero que tú has estado administrando sin darme ni las gracias. Ese dinero es nuestro. No, lo interrumpí, sintiendo como una fuerza que no sabía que tenía crecía en mi pecho. Ese dinero es mío, y después de lo que descubrí ayer, voy a recuperar el control completo de él. Por primera vez en nuestra relación, vi miedo real en los ojos de Julián, no el miedo a perderme a mí. Eso había quedado claro que no le importaba, sino el miedo a perder el acceso a mi dinero. Esperanza, no puedes tomar decisiones financieras importantes sin consultarme. No entiendes las complicaciones legales. Entonces será mejor que me expliques esas complicaciones. Porque a partir de hoy, voy a estar muy involucrada en cada euro que sale de mi cuenta bancaria. Esa mañana, después de que Julián se fuera furioso a su oficina, sin desayunar, porque aparentemente un abogado exitoso no sabía ni freír un huevo, me senté en la sala con Elena, que había despertado durante nuestra discusión. Abuela, ¿de verdad no le vas a hacer más el desayuno al abuelo? No, mi amor. Los adultos deben cuidarse solos. ¿Y él se va a enojar? Probablemente. Elena pensó un momento, balanceando sus piernitas mientras comía las galletas que yo le había preparado. Mi mamá dice que cuando los papás se enojan, es culpa de las mamás. Esa frase me rompió el corazón. Mi nieta de 8 años ya estaba aprendiendo que las mujeres éramos responsables de las emociones de los hombres. Elena, ¿sabes qué? Tu mamá está equivocada. Cada persona es responsable de sus propias emociones y de sus propias acciones. Entonces, si el abuelo se enoja, ¿no es tu culpa? Exacto. Vi cómo procesaba esta información con esa seriedad que tienen los niños cuando el mundo de los adultos finalmente empieza a tener sentido. Esa tarde, hice algo que no había hecho en décadas. Salí de casa sin decirle a Julián dónde iba ni cuándo regresaría. Fui al despacho de un abogado, no el de Julián ni ninguno de sus colegas, sino una mujer joven recomendada por el detective privado que mi madre había contratado años atrás. La abogada, Clara Vega, tenía unos 35 años y una mirada inteligente que me inspiró confianza inmediatamente. Su oficina era pequeña pero ordenada, llena de libros de derecho y con una foto de ella graduándose que me recordó a mis hijas cuando eran jóvenes y tenían sueños. Señora Beltrán, me dijo después de revisar todos los documentos que yo había traído, su caso es más complicado de lo que pensaba.
pero no imposible. Su esposo ha estado manejando sus finanzas de manera cuestionable. ¿Cuestionable cómo? Ha hecho inversiones arriesgadas con su dinero sin su conocimiento explícito. Ha transferido fondos a cuentas donde usted no tiene acceso. Y según estos documentos, ha estado utilizando su herencia para financiar gastos personales que no benefician el patrimonio conjunto. ¿Es eso legal? Técnicamente sí, porque usted firmó poderes generales. Pero éticamente, se quitó los lentes y me miró directamente. Señora Beltrán, ¿usted sabía en qué se estaba metiendo cuando firmó esos papeles? Pensé que estaba siendo una buena esposa. Pensé que estaba demostrando confianza. Y él aprovechó esa confianza. Pero hay buenas noticias. Podemos revocar esos poderes. Podemos recuperar el control total de su patrimonio. Y si decidiera pedir el divorcio, su esposo tendría derecho solo a la mitad de los bienes gananciales adquiridos durante el matrimonio, no a su herencia familiar. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la esperanza. ¿Cuánto tiempo tomaría? Para revocar los poderes, 1 semana. Para un divorcio complejo como el suyo, entre 6 meses y 1 año. Esa noche, cuando Julián llegó a casa, me encontró preparando la cena. Por un momento, su cara se relajó, como si pensara que mi berrinche matutino había pasado. «Qué bien huele», comentó, aflojándose la corbata. «¿Qué estás cocinando?» «Mi cena», respondí sin levantar la vista de la sartén. «¿Tu cena?» «Sí, estoy cocinando para mí. Si tienes hambre, la cocina está disponible». Esa noche cenamos en silencio, cada uno con su plato preparado por sí mismo. Julián había conseguido hacer un sándwich de jamón que comió de pie, mirándome como si esperara que me disculpara por la escena del día. Pero no me disculpé. Por primera vez en 40 años, no me disculpé por existir, por tener necesidades, por esperar respeto. Y cuando me fui a dormir esa noche, lo hice en la habitación de invitados. «¿Qué haces?», me preguntó Julián cuando me vio haciendo la cama allí. «Durmiendo», respondí simplemente. «¿Por qué no en nuestra cama?» Lo miré directamente a los ojos, sin parpadear. «Porque esa cama ya no se siente nuestra, Julián. Se siente tuya. Y yo estoy cansada de dormir en un lugar donde no soy bienvenida». Cerré la puerta con seguro por primera vez desde que nos mudamos a esa casa. Y dormí mejor de lo que había dormido en años. Al despertar al día siguiente, lo primero que hice no fue correr a preparar el desayuno de mi esposo. Lo primero que hice fue mirarme en el espejo del baño de invitados y decirme a mí misma: «Buenos días, Esperanza. ¿Cómo estás hoy?» Y por primera vez en décadas, la respuesta fue: «Mejor». Los siguientes días fueron como vivir en una casa en guerra silenciosa. Julián había comenzado a traer comida preparada del trabajo, evitando completamente la cocina donde yo preparaba mis propias comidas. Pasaba las tardes encerrado en su estudio, hablando en voz baja por teléfono con conversaciones que siempre terminaban abruptamente cuando yo pasaba por el pasillo. Pero yo había comenzado a experimentar algo extraño: paz. Por las mañanas me despertaba sin ese nudo en el estómago que había sido mi compañero durante años. Desayunaba tranquila en mi cocina, leyendo el periódico completo en lugar de solo los titulares antes de correr a servir a otros. Por las tardes salía a caminar por el Retiro, algo que no había hecho en décadas porque Julián necesitaba la cena lista a las 8 en punto. Fue durante uno de esos paseos que recibí una llamada que lo cambiaría todo. «¿Señora Esperanza Beltrán?» La voz era formal, profesional. «Sí, soy yo. Soy Luis Mendoza, del banco BBVA. Tengo que informarle sobre un movimiento irregular en una de las cuentas donde usted aparece como beneficiaria». Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de movimiento? Se ha intentado transferir 800.000 euros a una cuenta en Suiza. La operación fue bloqueada automáticamente porque requiere su firma personal, pero no necesité escuchar más. Julián estaba intentando robarme. No era solo infidelidad, no eran solo humillaciones. Era robo en toda regla. Esa noche, cuando él llegó a casa, yo lo estaba esperando en el salón principal. Había preparado toda la documentación sobre la mesa de centro, los papeles del banco, las fotografías de sus infidelidades que mi madre había guardado, el testamento original y una copia de la revocación de poderes que había firmado esa mañana con Clara Vega.
Necesitamos hablar, le dije cuando lo vi entrar. Él miró la mesa, vio todos los documentos, y su cara pasó del cansancio al pánico en segundos. Esperanza, puedo explicarte. 800.000 euros, Julián. Intentaste transferir 800.000 euros de mi herencia a una cuenta en Suiza sin decirme nada. Se sentó lentamente en el sillón de cuero que habíamos comprado juntos hace 10 años, cuando aún creía que teníamos un futuro compartido. Esa transferencia era una inversión. Estrella conoce un fondo de alto rendimiento que... ¡Basta!, grité con una fuerza que no sabía que tenía. Basta ya de mentiras. Basta de tratarme como si fuera idiota. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez en nuestra relación, yo era la que tenía el poder, la que controlaba la conversación. ¿Sabes lo que más me duele, Julián? Continué, con la voz más tranquila pero firme. No son las infidelidades. No es el dinero. Es el desprecio. Durante 40 años me has tratado como si fuera tu empleada doméstica, como si no tuviera cerebro, como si no mereciera respeto, como si mi único valor fuera servir tu café y planchar tus camisas. Esperanza, eso no es cierto. ¿No es cierto? Tomé una de las fotografías de la mesa. Esta es de 1987. Tú con una mujer en la playa de Marbella mientras yo cuidaba a nuestras hijas con varicela. Esta otra es de 1994. Tú besando a tu secretaria en el parking de tu oficina mientras yo trabajaba turnos dobles para pagar la hipoteca de esta casa. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, incapaz de mirarme directamente. ¿Y sabes qué es lo más patético de todo esto? Continué, sintiendo cómo 40 años de rabia silenciosa finalmente encontraban su voz. Que durante todos estos años yo me he estado disculpándome por envejecer, por no ser lo suficientemente interesante, por no ser la mujer que tú merecías, cuando en realidad tú nunca mereciste ni un solo día de mi vida. Julián se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Cuando se giró, vi algo en su cara que nunca antes había visto. Desesperación real. ¿Qué quieres, Esperanza? ¿Dinero para mantener tu silencio? ¿Una disculpa pública? ¿Que termine con Estrella? Dime qué quieres y lo haré. Su pregunta me mostró exactamente quién era realmente este hombre. Después de 40 años, seguía pensando que todo se podía comprar, que todo se podía negociar, que yo era un problema que se podía resolver con la estrategia correcta. No quiero nada de ti, Julián. Esa es exactamente la diferencia entre nosotros. Tú siempre quisiste todo de mí. Mi dinero, mi juventud, mi servicio, mi silencio. Yo solo quería que me amaras de verdad. Yo te amé. No, la palabra salió como un rugido. Tú amaste la idea de mí. Amaste lo que yo podía darte. Mi herencia, mi disponibilidad, mi tendencia a desaparecer para que tú brillaras. Pero nunca me amaste a mí. Caminé hacia la repisa de la chimenea donde teníamos nuestras fotos de boda. Las tomé una por una y las fui poniendo sobre la mesa. ¿Ves esta? Le mostré la foto donde estábamos cortando el pastel. Aquí yo pensé que estaba empezando la historia de amor de mi vida. Pero tú ya estabas calculando cuánto valía mi familia, ¿verdad? Esperanza. ¿Y esta? Otra foto. Nuestra luna de miel en París. Mientras yo me emocionaba visitando el Louvre, tú estabas pensando en los contactos de negocios que podrías hacer con el dinero de mis padres. Tomé todas las fotos, y una por una, las rompí por la mitad. El sonido del papel desgarrándose llenó el silencio como pequeñas explosiones. ¿Qué estás haciendo? Julián se acercó como si quisiera detenerme. Algo que debería haber hecho hace años. Destruir la fantasía. Cuando terminé con la última foto, tomé el documento más importante de todos. La revocación completa de poderes. A partir de mañana, no tienes acceso a ni un euro de mi dinero. No puedes usar mis tarjetas de crédito. No puedes hacer inversiones en mi nombre. No puedes ni siquiera consultar el saldo de mis cuentas. Su cara se puso blanca como la pared. Esperanza, no puedes hacer esto. Tenemos gastos conjuntos, compromisos financieros. Los compromisos que tú hayas adquirido serán tu problema. Yo voy a pagar exactamente la mitad de los gastos de esta casa, nada más. Tu ropa cara, tus cenas con Estrella, tus inversiones en Suiza, todo eso lo pagarás con tu propio sueldo.
¿Y si pido el divorcio? La pregunta que había estado temiendo durante semanas salió de sus labios como una amenaza, pero en lugar del pánico que esperaba sentir, algo extraño me invadió. Alivio. ¡Perfecto!, respondí con una sonrisa que me sorprendió incluso a mí. Me harías un favor enorme. ¿Un favor? Julián, yo he estado viviendo como divorciada durante años, durmiendo sola, comiendo sola, tomando decisiones sola. La única diferencia es que si nos divorciamos oficialmente, por fin voy a poder vivir en paz, sin tener que fingir que respeto a un hombre que no me respeta. Me acerqué a él hasta quedar muy cerca, lo suficiente como para ver las líneas de expresión que se habían profundizado en los últimos días de tensión. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Julián? Tú tienes miedo de estar solo porque sabes que sin mi dinero y sin mi trabajo doméstico gratuito, tu vida va a ser mucho más difícil. Yo, en cambio, tengo ganas de estar sola porque por fin voy a poder descubrir quién soy cuando no tengo que estar cuidando los sentimientos de un hombre que jamás se preocupó por los míos. Esa noche, él se fue de la casa. No sé si se quedó con Estrella, en un hotel o en la oficina, y francamente no me importaba. Por primera vez en 4 décadas, la casa era completamente mía. Me serví una copa del vino caro que él había estado guardando para ocasiones especiales, ocasiones que aparentemente nunca incluían celebrar algo conmigo, y me senté en mi sala, en mi sillón, respirando el aire de mi hogar. El silencio no se sentía vacío como había temido, se sentía lleno de posibilidades. Esa madrugada, cuando sonó el teléfono, pensé que sería él llamando para disculparse o para intentar otro round de manipulación, pero era Elena. Abuela, ¿estás bien? Papá me dijo que el abuelo Julián se fue de la casa. Estoy bien, mi amor. Mejor de lo que he estado en años. ¿Y vas a estar triste? La pregunta de mi nieta me hizo reflexionar. ¿Estaba triste? Había perdido un matrimonio de 40 años, había enfrentado a mis hijas, había roto con la única vida que conocía. ¿Sabes qué, Elena? Creo que lo que siento no es tristeza. Creo que lo que siento es libertad. ¿Sí, libertad de qué? Libertad de pretender ser alguien que no soy para hacer feliz a alguien que nunca se preocupó por mi felicidad. Al día siguiente comenzaría mi nueva vida. A los 63 años, por primera vez en décadas, no tenía idea de lo que me esperaba. Y no podía estar más emocionada. La primera mañana sin Julián en casa fue como despertar en un mundo completamente nuevo. No había nadie esperando el desayuno servido a las 7:30 en punto. No había que planchar camisas ni preparar café para 2. Por primera vez en 4 décadas, mi tiempo me pertenecía completamente. Me levanté cuando quise, que resultó ser a las 9, 2 horas después de lo habitual, y me preparé un desayuno como no había tenido en años. Tostadas con mermelada de fresa casera que había hecho mi vecina Conchita y que nunca había probado porque Julián decía que tenía demasiado azúcar. Café con leche en mi taza favorita, esa de cerámica azul que él había relegado al fondo del armario porque no hacía juego con la vajilla buena. Zumo de naranja recién exprimido mientras escuchaba música en la radio, algo que él consideraba ruido innecesario durante las comidas. Cada pequeño placer se sentía como un acto revolucionario. Esa mañana hice algo que no había hecho desde los primeros años de matrimonio. Me arreglé para mí misma. Me puse un vestido color verde esmeralda que había comprado hace 2 años y que solo había usado una vez porque Julián comentó que llamaba demasiado la atención para una mujer de mi edad. Me maquillé con cuidado, no para impresionar a nadie, sino porque me gustaba cómo me veía en el espejo con un poco de color en las mejillas. Salí de casa con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de nervios y emoción que tardé un rato en reconocer. Era la misma sensación que tenía a los 20 años cuando salía a explorar Madrid por primera vez, cuando todo parecía posible y el mundo entero me estaba esperando. Mi primera parada fue la peluquería de Carmen, donde había ido durante 20 años para el mismo corte conservador que Julián aprobaba, elegante y apropiado para tu edad. Pero ese día tenía otros planes. Carmen, quiero cambiar completamente. La peluquera, una mujer de 60 años que había visto pasar décadas de modas y transformaciones, me miró con curiosidad.
¿Segura, Esperanza? Has llevado el mismo peinado desde que te conozco. Exactamente por eso. Quiero algo diferente, algo que me haga sentir viva. 2 horas después, salí de allí con un corte bob moderno que me llegaba apenas por debajo de las orejas, con mechas sutiles que iluminaban mi rostro. Carmen había trabajado como una artista, quitando años de conservadurismo con cada tijeretazo. «Estás preciosa», me dijo mientras me miraba en el espejo. «¿Sabes? Siempre pensé que tenías potencial para algo más atrevido, pero no me atrevía». Terminé la frase por ella. ¿Y ahora sí? Ahora sí. De la peluquería fui directamente a El Corte Inglés, no a la sección de ropa apropiada para señoras, donde siempre compraba, sino a los departamentos que siempre había mirado de lejos. Me probé blusas de colores vibrantes, pantalones que marcaban mi figura en lugar de ocultarla, zapatos con un pequeño tacón que me hacía sentir elegante y poderosa. La vendedora, una chica joven con tatuajes discretos en las muñecas, me ayudó con una paciencia infinita. ¿Es para alguna ocasión especial?, me preguntó mientras me mostraba un blazer color mostaza que nunca me habría atrevido a considerar antes. «Sí», respondí, mirándome en el probador. «Es para el resto de mi vida». Gasté más dinero ese día en ropa de lo que había gastado en los últimos 5 años combinados. Y por primera vez, no me sentí culpable. Era mi dinero, mi herencia, mi derecho a sentirme hermosa. Esa tarde, caminando por la Gran Vía con mis bolsas de compras y mi nuevo corte de pelo, moviéndose libre al viento, me crucé con Mercedes Ruiz, una antigua compañera del colegio con quien había perdido contacto años atrás. «¿Esperanza? Dios mío, estás radiante. ¿Qué te has hecho?». La pregunta me hizo reír. «Me he encontrado a mí misma». Nos fuimos a tomar café a un pequeño bistró francés que yo había visto 1000 veces, pero donde nunca había entrado porque Julián decía que esos sitios son caros y pretenciosos. Mercedes y yo hablamos durante horas, recordando sueños de juventud que yo había enterrado bajo décadas de obligaciones domésticas. «¿Recuerdas que querías estudiar historia del arte?», me preguntó mientras compartíamos un pastel de chocolate que sabía a gloria. «Vagamente», mentí. La verdad es que lo recordaba perfectamente, pero durante tanto tiempo había fingido que esos sueños no existían que casi había logrado convencerme a mí misma. Nunca es demasiado tarde, ¿sabes? Mi hermana empezó la carrera de psicología a los 55. Ahora tiene su propia consulta. Esas palabras se quedaron resonando en mi cabeza durante días. Una semana después de que Julián se fuera, recibí una llamada que no esperaba. Era Leire, pero su tono era completamente diferente al de nuestras conversaciones anteriores. «Mamá, necesito hablar contigo». «¿Estás bien, cariño?». Miguel y yo hemos hablado mucho estos días. Sobre lo que pasó, sobre papá, sobre cómo te tratamos. Hubo una pausa larga, llena de respiraciones entrecortadas que me hicieron pensar que estaba llorando. «Mamá, lo siento mucho. Tienes razón. No tendrían que haberte tratado así, y nosotras no teníamos derecho a defenderse. No era la disculpa completa que había estado esperando, pero era un comienzo. Gracias por llamar, Leire. ¿Podemos vernos? Elena ha estado preguntando por ti todos los días, y yo quiero conocer a la mujer que tuvo el valor de hacer lo que tú hiciste». Quedamos de vernos el sábado siguiente en el Parque del Buen Retiro, cerca del Palacio de Cristal, donde yo solía llevar a las niñas cuando eran pequeñas. Era un lugar neutral, lleno de recuerdos buenos que podría ayudar a reconstruir puentes rotos. Cuando Elena me vio, corrió hacia mí con los brazos abiertos. «Abuela, estás preciosa. ¿Te cortaste el pelo?». «Sí, mi amor. ¿Te gusta?». «Me encanta. Te ves como una abuela moderna». Leire se acercó más despacio, estudiando mi cara con esos ojos analíticos que había heredado de mí. «Mamá, estás diferente». «¿Diferente cómo?». «No sé. Más presente. Como si antes fueras una fotografía descolorida y ahora fueras en color HD». Caminamos por el parque mientras Elena corría adelante, persiguiendo palomas y recogiendo hojas otoñales. Leire y yo hablamos con una honestidad que no habíamos tenido en años. «¿Sabías de las otras mujeres?», le pregunté finalmente. Ella se detuvo y miró hacia el suelo,
sospechaba. Pero era más fácil culparte a ti que enfrentar el hecho de que mi padre es un canalla. ¿Y ahora? Ahora entiendo que llevabas años pidiendo ayuda de maneras que yo no quise escuchar. Y me da vergüenza haber sido tan ciega. Esa tarde, las 3 generaciones de mujeres Beltrán, Elena, Leire y yo, compartimos helados sentadas en un banco frente al estanque, donde los niños navegaban barquitos de papel. Era la primera vez en meses que me sentía parte de una familia real. Abuela, me dijo Elena mientras se comía su helado de fresa. Mi maestra dice que las mujeres podemos ser lo que queramos cuando crecemos. ¿Tú qué quieres ser cuando crezcas? La pregunta me hizo reír, pero también me hizo pensar. ¿Sabes qué, Elena? Creo que quiero ser estudiante otra vez. ¿Estudiante de qué? De arte, de historia, de todo lo que nunca tuve tiempo de aprender porque estaba muy ocupada cuidando a otros. Esa noche, sola en mi casa que ya no se sentía vacía sino llena de posibilidades, me senté con mi laptop, otra compra reciente que Julián habría considerado innecesaria, y busqué programas de estudio para adultos mayores en la Universidad Complutense. Historia del arte. Ahí estaba, esperándome después de 4 décadas. La fecha límite para inscripciones era en 2 semanas. Por primera vez en mi vida adulta, no consulté con nadie antes de tomar una decisión importante. Llené la aplicación, subí mis documentos y pagué la matrícula con mi propia tarjeta de crédito. Cuando terminé, me serví otra copa de ese vino caro de Julián y brindé conmigo misma. Por Esperanza Beltrán, estudiante universitaria de 63 años. El vino sabía a libertad. Esa noche soñé con museos llenos de cuadros que esperaban que yo los entendiera, con profesores que valorarían mis preguntas, con compañeros de clase que me verían como igual y no como sirvienta. Soñé con una vida donde mi edad no era una limitación, sino una ventaja, donde mis años de experiencia se convertían en sabiduría para interpretar el arte y la historia. Desperté con una sonrisa que no se borró en toda la mañana. Al mes de vivir sola, me di cuenta de algo sorprendente. No extrañaba a Julián, extrañaba la idea de compañía. A veces extrañaba tener alguien con quien compartir una película o una cena, pero no lo extrañaba a él específicamente. Lo que sí había encontrado era algo mucho más valioso. Me había encontrado a mí misma. La esperanza que compraba flores frescas todos los martes porque le gustaba cómo olía la casa. La esperanza que se quedaba despierta hasta tarde leyendo novelas frívolas que antes no tenía tiempo de disfrutar. La esperanza que cantaba en la ducha, bailaba mientras cocinaba y reía a carcajadas viendo comedias en Netflix. La esperanza que había estado dormida durante 40 años finalmente había despertado. Y era hermosa. 6 meses después de esa noche cuando Julián se fue de casa, estoy sentada en la terraza de un pequeño café en Malasaña, revisando mis apuntes de historia del arte renacentista antes del examen de mañana. Es una mañana de abril perfecta, con ese sol suave de primavera que hace que Madrid parezca una ciudad dorada. Llevo puesto un vestido floreado que me compré la semana pasada, uno que nunca me habría atrevido a usar cuando tenía que pedir permiso para cada euro que gastaba. A mi lado, en una mesa para 2 que ahora ocupo sin culpa, están esparcidos mis libros, mis cuadernos con letra manuscrita que se ha vuelto más segura con cada clase, y una taza de café que nadie me preparó excepto yo misma. Han pasado 6 meses, pero se sienten como 6 años de vida recuperada. La universidad ha sido una revelación. Mis compañeros de clase, algunos jóvenes de 20 años, otros adultos como yo, que decidimos nunca era demasiado tarde para aprender, me tratan como lo que soy, una estudiante más, con opiniones válidas y preguntas inteligentes. El profesor Martínez, un hombre de mi edad que ha dedicado su vida a estudiar a los maestros italianos, valora mis contribuciones en clase tanto como las de cualquier otro alumno. Señora Beltrán, me dijo después de mi presentación sobre Botticelli la semana pasada, usted tiene una perspectiva única sobre la maternidad en las Madonas renacentistas. Su análisis sobre cómo la experiencia de vida enriquece la interpretación artística fue brillante. Brillante. Una palabra que nunca nadie había usado para describir algo que yo había dicho. He descubierto que tengo facilidad para los idiomas.
así que también me inscribí en clases de italiano. Per vedere l'arte italiana nella sua lingua originale, le dije a mi profesora cuando me preguntó por qué quería aprender. Para ver el arte italiano en su idioma original. Cuando no estoy estudiando, he estado redescubriendo Madrid como si fuera una turista en mi propia ciudad. Visito museos un martes por la tarde, porque puedo, sin tener que preguntarle a nadie si es un buen uso de mi tiempo. Camino por barrios que antes evitaba porque Julián decía que no eran seguros para una mujer sola. Me siento en plazas a leer, voy al cine a las sesiones de tarde, he empezado a tomar clases de flamenco los jueves, porque siempre quise bailar, y ahora nadie me dice que las mujeres de mi edad se ven ridículas moviéndose así. La casa se ha transformado tanto como yo. Quité todos los muebles pesados y oscuros que Julián había elegido para dar una imagen seria, y los reemplacé con cosas que me hacen feliz. Sofás cómodos en colores claros, plantas que llenan cada rincón de verde y vida, cuadros que compré en pequeñas galerías porque me gustaban, no porque combinaran con la decoración. La habitación principal, que durante meses mantuve cerrada porque me dolía demasiado entrar, la convertí en mi estudio. Ahí tengo mi escritorio donde hago las tareas, mis libros organizados por períodos artísticos y las reproducciones de mis obras favoritas colgadas en las paredes. Es mi santuario, mi espacio sagrado donde nadie puede entrar a criticar, a demandar, a interrumpir. Elena viene a visitarme todos los sábados. Hemos establecido una tradición. Ella trae su mochila con tarea, y yo la ayudo con matemáticas mientras le enseño sobre los artistas que estoy estudiando. La semana pasada le mostré reproducciones de Frida Kahlo, y ella quedó fascinada. Abuela, ¿por qué esta señora se pintaba a sí misma tantas veces? Porque se conocía muy bien, mi amor. Y cuando te conoces bien, no tienes miedo de mostrarte al mundo exactamente como eres. ¿Tú te conoces bien ahora? La pregunta me hizo pausar en mi explicación sobre autorretratos. Estoy aprendiendo, Elena. Estoy aprendiendo. Leire y yo hemos reconstruido nuestra relación poco a poco. Ahora viene a almorzar conmigo los domingos, a veces con Elena, a veces sola. Hablamos de cosas reales, de mis clases, de su trabajo, de sus miedos como madre, de sus sueños aplazados. Ya no finjo que todo está perfecto, y ella ya no espera que lo haga. Mamá, me dijo hace unas semanas mientras tomábamos té en mi jardín recién renovado. Quería disculparme otra vez. No solo por no apoyarte con papá, sino por no verte. Durante años te vi solo como mi madre, como la persona que estaba ahí para resolver nuestros problemas. Nunca te vi como esperanza, como una mujer con sus propios sueños y necesidades. Y yo permití que fuera así, le respondí. Me volví invisible incluso para mí misma. Jimena ha sido más difícil. Sigue viviendo en Salamanca, sigue resentida por lo que ella llama el drama innecesario que destruyó a la familia. Hablamos por teléfono una vez al mes. Conversaciones corteses pero distantes donde ella me cuenta sobre su restaurante y yo le cuento sobre mis estudios. Pero siempre hay una tensión subyacente. ¿Y cuándo vas a perdonar a papá?, me preguntó en nuestra última llamada. No es cuestión de perdón, Jimena, es cuestión de respeto propio. Tu padre me puede pedir perdón si quiere, pero eso no significa que tengo que volver a exponerme a ser tratada como lo fui durante 40 años. Pero el matrimonio es trabajo, mamá. Requiere sacrificios. Sí, cariño, pero los sacrificios tienen que ser mutuos. Yo sacrifiqué 4 décadas. ¿Qué sacrificó él? Ella no tenía respuesta para eso. De Julián sé poco y quiero saber menos. Los papeles del divorcio llegaron hace 3 meses, firmados sin drama y sin demandas económicas de su parte. Aparentemente, su abogado le explicó que no tenía derecho a nada de mi herencia familiar y que intentar pelear solo le costaría dinero que no tenía. Clara Vega me confirmó que había intentado solicitar una pensión compensatoria, pero cuando vieron toda la documentación de sus infidelidades y del intento de transferencia fraudulenta a Suiza, retiró la demanda inmediatamente. Su exesposo entendió que era mejor terminar esto tranquilamente, me dijo Clara con una sonrisa satisfecha. A veces los hombres que han abusado durante años se asustan cuando se dan cuenta de que la mujer tiene mejores cartas de las que creían. La única vez que lo vi después de esa noche fue hace 2 meses, por casualidad,
en el centro comercial Príncipe Pío. Él estaba con Estrella, eligiendo electrodomésticos. Se veía mayor, más cansado, como si el peso de mantener una relación basada en mentiras finalmente le estuviera pasando factura. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Él levantó la mano en un saludo tímido, tal vez esperando que me acercara, que iniciara una conversación, que le diera una oportunidad de explicar o disculparse. Yo le devolví el saludo educadamente y continué caminando. No sentí rabia, no sentí dolor, sentí algo mucho más liberador. Indiferencia. Esa noche escribí en mi diario. Sí, he empezado a llevar un diario otra vez, como hacía en mi juventud. Hoy vi a Julián con su nueva vida, y me di cuenta de que ya no es parte de la mía. No lo odio, no lo amo. Simplemente ya no existe en mi mundo emocional. Es extraño cómo la indiferencia puede ser más sanadora que el perdón. Ahora, sentada en este café, rodeada de estudiantes jóvenes que revisan para sus propios exámenes, me permito hacer algo que no había hecho en décadas. Imaginar mi futuro. Voy a terminar mi carrera. Tal vez tome clases de posgrado. He estado pensando en hacer un viaje a Italia el próximo año para ver las obras que estoy estudiando en persona. Florencia, Roma, Venecia. Ciudades llenas de arte y historia que me esperan. Mercedes, mi amiga reencontrada, me ha estado insistiendo en que me una a su grupo de amigas para un viaje a París en septiembre. Un grupo de mujeres recién liberadas conociendo el mundo, dice riéndose. Y estoy tentada, muy tentada. También he estado considerando algo que me da un poco de miedo pero mucha emoción: escribir. Tengo tanta historia acumulada, tantas reflexiones sobre lo que significa perderse y encontrarse, que tal vez podrían ayudar a otras mujeres que estén donde yo estuve. Mi teléfono vibra con un mensaje de Elena. Abuela, ¿puedo ir contigo al museo este sábado? Quiero ver las meninas que me contaste. Sonrío mientras respondo que sí. Elena será mi compañera de museo, igual que yo fui compañera de sacrificios de un hombre que nunca lo agradeció. Pero la diferencia es que Elena me ve, me valora, me respeta por quien soy. Guardo mis cuadernos y me preparo para irme a casa. Mi casa, donde nadie me espera con demandas o críticas, donde puedo cenar a las 9 de la noche si se me da la gana, donde puedo ver películas románticas sin que nadie comente sobre lo cursis que son. Mientras camino hacia el metro, pienso en la mujer que era hace 6 meses. Esa esperanza que vivía pidiendo disculpas por existir, que se escondía detrás de sonrisas falsas y complacencia infinita. Esa mujer que creía que su valor dependía de cuánto podía dar sin recibir nada a cambio. Y luego pienso en la mujer en la que me he convertido. Una que dice no sin justificarse. Una que ocupa espacio sin disculparse. Una que se invierte tiempo y dinero sin sentir culpa. Una que tiene planes, sueños, metas que no involucran servir a otros. No es que me haya vuelto egoísta. Es que he aprendido que cuidar de mí misma no es egoísmo, es supervivencia. En el metro de vuelta a casa, veo mi reflejo en la ventana oscura. Pelo corto y moderno, ropa que me gusta, postura erguida, ojos brillantes. Me veo como lo que soy. Una mujer de 63 años que finalmente está viviendo su propia vida. Y pienso, Esperanza, mi niña, mamá tenía razón. La dignidad no se negocia, ni siquiera por amor. Esa noche, antes de dormir, me pregunto, ¿has vivido alguna vez algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya tenido que elegir entre el amor propio y la comodidad de lo conocido? Si es así, quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para decir, me merezco mejor. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu nombre, tu dignidad, tu derecho a existir sin pedir disculpas. Si mi historia te tocó el corazón, déjame un like y suscríbete para que este mensaje llegue a alguien más que necesite escuchar que la libertad, aunque llegue tarde, siempre vale la pena. Porque al final, no se trata de los años que perdiste, se trata de los años que te quedan por vivir. Y esos años son completamente tuyos.